Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Son los libros del doctor René Santizo Fión. Con él vamos a platicar hoy. El tema con él es cómo hablar de religión y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola Radio Escuchas y quienes nos observan por las diferentes vías del Internet. Bien, doctor, ¿cómo hablar de religión desde una perspectiva religiosa, doctor? Bueno, Edgar, yo creo que lo primero que quisiera comentarles es que después de haberme muerto dos veces, comencé a sentir que debía de demostrar cómo la convergencia entre la fe y la razón es algo viable después del sueño extático que tuve, que hemos platicado a lo largo de estas últimas pláticas. Bueno, entonces, ¿por qué la convergencia entre ciencia y razón? Entre fe y razón, entre ciencia y religión. Porque tuve ese sueño extático, yo sabía que así era, que la ciencia y la religión son perspectivas diferentes de un diamante. Hay muchas otras perspectivas, por supuesto, pero todas miran el diamante, todas miran la verdad absoluta. Bueno, entonces tenía que observar y estudiar qué había de común en las religiones, en las filosofías y en las ciencias para poder tener un panorama mejor. Va. Entonces, para hablar de religión, deberíamos de hablar de las religiones. ¿Y qué vamos a hablar de las religiones? ¿Lo que las divide? No, pues estaremos aquí 10 años hablando de lo mismo. No. Tenemos que buscar cuáles son los elementos que comparten todas las religiones. Va. Y después de 30 años estar investigando, se los voy a resumir. Prácticamente es Dios, sea ser o sea un estado. El alma, el espíritu, el nefesh, el ruach, el ruj, el espíritu, lo que quieran. El yo, la psicología. Y un código de conducta moral que se llama empatía. Y el rezar, orar, contemplar, meditar. Estos cuatro elementos son elementos en común de todas las religiones de la humanidad. Por lo menos todas las religiones que yo pude investigar. Investigué las religiones monoteístas, politeístas, agnósticas, ateas, la religión atea que conste, está fundamentado en los aspectos legales de Estados Unidos por un problema que hubo de una persona que era objetor de conciencia para ir a la guerra y dijeron que solamente podían objetar la conciencia los que tuvieron religión. Entonces declararon al ateísmo como religión, lo que hay que investigar. Bueno, entonces las demás religiones, por lo menos los monoteístas, los abrámicos, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, para comenzar, tienen que tener en común esos elementos: Dios, el alma, y el código de conducta moral o ética y el rezar, digamos. Bueno, entonces si uno va a investigar cómo comenzó la religión, déjenme decirles que los libros abrahámicos, la Torá, la Biblia y el Corán comparten los 5 textos principales de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en esos 5 libros vamos a hablar de las 3 religiones: la Torá, la Biblia y el Corán. Y de esas 3 religiones hay otros libros que buscan las interpretaciones de lo que significa la palabra Dios, por decirles algo. Entonces, el Dios de Yahvé, del judaísmo, el Dios del cristianismo y el Dios del islam es el mismo. Lo llaman de diferentes maneras. Pero la pregunta con respecto a la perspectiva religiosa de la religión judía, por ejemplo, ¿qué significa el término Dios? Un día iba yo leyendo un libro de Maimónides, iba de Miami a Nueva York, y como iba bien vestido porque iba a un congreso de medicina, me dieron el chance para pasarme a primera la clase, y me senté a la par de un patojo de unos 20 años. Para hacer el resumen pequeño, era un físico de la NASA,
Y cuando vio que yo estaba leyendo Maimónides, me preguntó que si yo era judío. Él me habló en inglés, pero se oía que era acento argentino, y yo, pues, hablemos en español. Ah, bueno, entonces platicamos y me dijo, ¿y por qué venís leyendo Maimónides si no sos judío? Entonces le conté lo de mi historia, de las muertes que he tenido, lo que vi y todo. Entonces él me recomendó ir a leer la Cábala. Este muchacho de 20 años de edad, ingeniero, no, físico de la NASA, Patojo, un argentino. Entonces, y me dijo, anda a leer la Cábala, ahí vas a entender un poquito más de lo que estás investigando. Entonces fui a leer la Cábala. Yo venía leyendo el libro de Maimónides y había leído la Torá, el Talmud y otros. Va. ¿Qué significa Dios en la Cábala? Cuando Moisés está en la zarza ardiente, que es la misma historia para los judíos, cristianos y musulmanes, la zarza ardiente le dice que es Dios, pero Dios no le dice qué es, eso no le puede ver la cara, porque le da 4 letras, que son 4 consonantes, que no se pueden pronunciar, porque no se puede pronunciar una consonante como pronunciaran una M, una T, una R y una S. ¿Cómo funcionan eso? No se puede, tienen que tener vocales, va. Pero algo así es en el hebreo, antiguo. Entonces me dijo, mira, andé a investigar qué significa eso en la Cábala. En la Cábala, esas 4 letras significan todo y nada. Bueno y malo, mujer y hombre, día y noche, todos los antónimos que te puedan imaginar. Al pensarlo y tratar de entenderlo, significa algo que no podemos abarcar con nuestra mente humana. Es algo que está más allá de nuestra razón y de nuestro vocabulario. Yo puse en mi texto al final del libro, Dios es algo más allá de cualquier concepto religioso, filosófico y científico que intente definirlo, para resumírselos. Entonces, cualquier cosa que ustedes piensen de Dios lo limitan. Entonces, por eso es que los judíos y los árabes no le ponen palabra, ni Dios, ni nada, porque solamente el nombre o alguna característica, no sé, el amor o la verdad, o como quieran llamar, pero aún a ponerle un nombre así lo limitan. Entonces Dios es algo que está más allá de lo que podemos entender. Quiere decir que Dios es más que el ser y el estado. Es decir, es Dios más que el Dios humano, porque es el Dios Hijo, ¿va? Entonces está Dios el Espíritu Santo y Dios el Reino Celestial y Dios Padre, digámosle, por poner un nombre. Pero el Dios Padre, el Dios verdadero es más que el Dios Padre, porque tiene que ser el Dios abuelo, el Dios, no sé si me explico, pero está mucho más difícil de poderlo definir. Y eso lo encontré en todas las religiones. Entonces, las religiones tienen el concepto de Dios como ser o como estado, como ser o estado, o como más allá de ser y estado. Entonces es difícil, no se puede entender con la mente. Quédense con la definición que yo les puse ahí. Ese concepto del Dios judaico, el concepto del alma en el judaísmo desde el punto de vista religioso. Eso es el concepto del yo, de la psique, del ánima, de la mente, del espíritu, del ruah, del nefesh, del ruh, del neshama y otros más, un montón de nombres. Todo lo que encontré en el texto de Maimónides, en el texto de Maimónides, decía, Maimónides era un médico filósofo, uno de los mejores de judíos. De ahí decía que depende de la interpretación que cada quien le daba, era la palabra que utilizaba. Entonces no se podía tener una definición exacta. Algunos lo comentan como que el alma tiene 5 niveles, desde el nivel emocional o primitivo o animal, al nivel racional, al nivel espiritual y al nivel divino y de contacto con Dios, por decirles algo para que me entiendan. Entonces, es complejo, ¿va? Es como que dijeron, ¿saben qué? Es el sistema límbico, el sistema científico, bueno, vamos a hablar de eso después de ciencia. Entonces, después de eso está la regla de oro. El amar al prójimo está en el Levítico. Son los primeros 5 libros de la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, ahí está lo que le estoy diciendo. Números y Deuteronomio. Y ahí dice que hay que amar al prójimo. Entonces, cuando Jesús dijo eso, está refiriendo al Antiguo Testamento, a la Torá. Ese amar al prójimo está en todas las religiones, en todas las filosofías, en todas las ciencias. Entonces tenemos a Dios, el alma como sentido de empatía del yo, el código de conducta moral es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de ahí vendrá el resto de leyes, incluida el amar a Dios, por supuesto, ¿no? Y después está la oración, el rezo, la contemplación, que nos hace un ejercicio mental para poder estar en armonía con Dios, con nosotros mismos, como decía el templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo, ¿sí? Ahí, y ahora ya podemos entender un poquito más con neurociencias, que vamos a hablar de eso un poquito después. Entonces, Dios, el alma, el código de conducta moral y también la oración está contemplada, y también el ayuno, ¿eh? Está contemplado en las religiones. ¿Por qué?
porque todo eso fortalece el espíritu, la empatía y la convivencia con el resto de personas que conviven en una religión. ¿Qué es una religión? Se llama religare, volver a los principios. Pero religión es toda actividad cultural que asocia a un grupo social. Puede ser todo. Entonces, la religión de fútbol, la religión de Maradona. Maradona, el Dios, la mano de Dios salvó el gol de Maradona ante los ingleses. Entonces, hasta ahí podemos encontrar la religión, desde el punto de vista religioso, en este sentido. Doctor, y para verlo filosóficamente, Bueno, Edgar, desde el punto de vista filosófico, podemos irnos a analizar los pensamientos esotéricos o los, digámosle, los pensamientos místicos. Entonces, las personas místicas creen en algo superior, en un ser. Si vamos a ver a Hegel, desde el punto de vista filosófico, me dijo, ¿va? ¿eh? Por ejemplo, Hegel, por ejemplo, Kant, habla sobre el imperativo categórico. El imperativo categórico no es más que hagas algo que sirva para el bien común de la humanidad, dijo Kant en Crítica de la Razón Pura. Es como que dice que tenemos que empatizar con los demás desde el punto de vista social para formar nuestras verdades. Entonces, ¿qué es la verdad? Un consenso social entre dos o más personas. Como le dijo Cristo, bueno, Pilato le preguntó a Cristo que qué era la verdad y Cristo no le contestó, creo que era la mejor respuesta, porque la verdad es un consenso social. Entonces, la verdad al camino de Dios cristiano, ¿quién es? Jesús. La verdad en el camino judío a la verdad universal, ¿quién es? Abraham. La verdad como camino y la se llama senda recta en el Islam. La senda recta del Islam, las 613 preceptos judíos, que estamos hablando de judaísmo ahorita, implica los 10 mandamientos e implica la regla de oro que es amar al prójimo. Entonces, los 613 preceptos judíos, los 10 mandamientos cristianos y la senda recta del Islam es el amar al prójimo. Entonces, convive esas religiones. Entonces, no debemos enseñar solo una religión, no. Debemos dar una clase de religiones y entender que conllevan aspectos que compiten, no compiten, que conviven, que tienen integralmente entre sus religiones y comparten eso con todas las religiones. Entonces, un verdadero musulmán, un verdadero judío, un verdadero cristiano no van a matar a mujeres, niños ni hombres. ¿Por qué? Porque tienen el amor al prójimo, el respeto al prójimo. Y lo dicen sus libros, no estoy diciendo yo, lo pueden ir a leer. Incluso voy a subir a mi página de esta, cuando vengas de aquí a mi página del Umbral, un artículo que habla sobre eso, de la regla de oro a nivel universal, científico, cultural, social y político, e incluso filosófico, que dice que ya lo investigaron en todos lados y es algo que es empático y evolutivo en el ser humano. Por eso es que en la ciencia le podemos llamar empatía. ¿Y en qué se basa la empatía? En las células en espejo, que todos los seres humanos tenemos. Entonces, ese nos ponemos en el lugar del otro y nos lo vamos a matar, pues, porque estamos sintiendo lo que siente el otro. Si el otro siente tristeza, nos ponemos tristes nosotros. Si el otro se golpea los testes, también nosotros sentimos un dolor. Si ustedes miran una película donde el joven se cae en la bicicleta, se cae y se golpea la parte perineal, hasta uno siente que hasta el dolor, porque tenemos esas células en el espejo que estamos poniéndonos en el lugar del otro. Y esas células en el espejo fueron encontradas en monos. Rizolates se llaman los otros que los investigó, que las descubrió. Y en eso se cree que se basa la empatía y la evolución de la moral a nivel universal. ¿Por qué todas las religiones tienen ese pensamiento de la regla de oro, de Dios, del alma, y el rezo y la oración? ¿Por qué? Y son lugares tan distantes, en épocas tan diferentes, que no tuvieron comunicación. Hace 4.000 años los hindúes, hace 3.000 los judíos, hace 2.000 los cristianos, hace 1.500 los musulmanes. ¿Por qué? Porque tenemos la misma inconsciente colectivo, le podemos llamar, si quieren, desde el punto de vista psicológico, por lo que dice Jung. Ese inconsciente colectivo es la genética. Y esa genética que compartimos con el resto de la humanidad desarrolló nuestros genes, que nos desarrolló la empatía para poder convivir con los seres humanos y formar nuestras verdades, para formar la tribu, para formar la ciudad, para formar el imperio, para formar el dinero, para formar la religión, la política, la economía, la ciencia, la filosofía y la religión.
Por eso, ese sentido de verdad, ese sentido de constructo abstracto mental nos permite crear verdades entre dos o más y nos permite evolucionar como especie y nos permite separarnos del resto de animales. Entonces, la religión es una verdad para el grupo social que comparten sus creencias, sus ritos y sus tradiciones. Y esos ritos, tradiciones e historias las comparten porque al estarlo repitiendo constantemente crean un reflejo condicionado de Pavlov y nos sentimos bien cuando vamos a misa, nos sentimos bien cuando vamos a la sinagoga, nos sentimos bien cuando vamos a la mezquita, nos sentimos bien cuando vamos a las procesiones, nos sentimos bien cuando leemos el incienso y la música de las procesiones, porque ya tenemos un reflejo condicionado que nos secreta dopamina, endorfinas, serotoninas y todo eso nos tranquiliza, nos baja el cortisol y nos sentimos mejor. Quiere decir que hay fundamentos científicos que benefician la salud de la persona. Sí, hay muchos. Y entre todos, la oración es una de las principales. Entonces tenemos que considerar los aspectos religiosos como una perspectiva más de la verdad del ser humano. Y no detallarlo o clasificarlo como algo malo, como hacen todos los que piensan, dicen ellos, los psicólogos y los filósofos y toda esa gente. No se han dado cuenta que la parte de la vida del ser humano es la religión también. Es más, de la religión surgió la filosofía, de la filosofía surgió la ciencia, en ese orden que ustedes miran la historia de la humanidad. Ustedes pueden leer los libros, se dan cuenta que así fue. Primero la religión, después la filosofía y después la ciencia. Así fue. Entonces la religión, ¿de dónde surgió? De hacerlo en espejo de la evolución del ser humano de que está en África. Puede ser, es una teoría. Pero tenemos una Doctor, teoría sustantiva que la podemos experimentar. Sí, sí. doctor, y para verlo de una perspectiva científica. Bueno, entonces ahí vosotros podría ser esa empatía, esas células en espejo, en esa teoría de la mente. Esa teoría de la mente, las células en espejo, que está en el lóbulo frontal fundamentalmente, la desarrollamos conforme vamos creciendo en los primeros meses y años de vida. O sea, al principio los niños no pueden saber lo que el otro está pensando. Entonces, ponen experimentos en los niños donde viene un muñeco y otro muñeco guarda ese muñeco abajo de un palo, abajo de una cuchara o lo que sea. Entonces viene otro muñeco después, saca al muñeco ese y lo pone en otro lado. Después le preguntan al niño que dónde está una tercera persona que viene a preguntar por el muñeco. Y si el niño entiende la teoría de la mente, ya sabe que este joven, este niño que viene nuevamente, no sabe que ya cambiaron de lugar la muñeca, digamos. Entonces, tiene que ponerse en el lugar del otro para entender la situación. Eso se llama teoría de la mente. Y está basado en las células en espejo. Las células en espejo se desarrollaron en por casualidad, por cierto. Estaban estudiando las convulsiones y el sistema neuronal en los monos. Y un mono mira a su cuidador que viene y se viene a robar las manillas que él tenía ahí. Entonces él se pone a activar las neuronas que ayudan a destapar las manillas y a comérselas. O sea, las mismas manillas que utilizó el ser humano para activar eso, se conectaron al mismo tiempo, para que me entiendan. Entonces comenzaron a investigar eso, Rizolati y todos los estudiosos en Italia, y se dieron cuenta que las células en espejo eran las células de imitación, las células de aprender en el lenguaje, las células de aprender a escribir, de aprender a socializar. Un descubrimiento maravilloso porque nos da las herramientas necesarias para poder entender al otro. Entonces, de ahí vienen todas las teorías psicológicas de la transferencia, las teorías científicas de la empatía, los fundamentos de la empatía social de los ateos, para que vayan pensando en eso. Todos tenemos esas células en espejo. Creamos o no creamos en Dios, creamos o no creamos en un reino celestial, creamos en el alma o no. Todos tenemos el sentido de empatía y de sociedad y de formar constructos abstractos mentales que llamamos verdades. Pero como son verdades humanas, las podemos moldear a nuestros intereses y por eso no son perfectas. Ni la religión, ni la filosofía, ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni nada de lo que hacemos los humanos es perfecto. Pero sin embargo, nos han servido para evolucionar como especie desde que estamos en África y nos han servido para formar nuestras comunidades que hemos sido podido desarrollar. Por eso en el judaísmo, y todos pensamos en el judaísmo, todos creemos igual, y el judaísmo per se es bueno. Si van a leer la Torá, la Biblia y el Corán, son buenos libros, no dicen nada de matar a nadie, es mentira. La interpretación de los textos por grupos radicales violentos
son los que causan los problemas. Por ejemplo, Hamas, por ejemplo, el grupo ortodoxo judío, por ejemplo, los del Islam que mataron las Torres Gemelas, por ejemplo, las cruzadas, por ejemplo, un montón de ejemplos. Entonces, las religiones pueden ser buenas o malas dependiendo de la interpretación que tengamos del texto. La yihad no es ir a matar a nadie. La yihad es encaminarse en el camino de Dios. Y entonces, cualquier religión puede tener su grupo extremista, radical y violento, sí. Una secta religiosa puede llevarlos a un suicidio, los puede llevar a matar a los demás, los puede llevar a invadir un país. Entonces, es una cuestión humana, no es una cuestión religiosa. Pues es importante entenderlo y separarlo. Doctor, ¿y es posible la convergencia entre ciencia y religión? Por supuesto, Edgar. Nos estamos dando cuenta que las neurociencias del siglo XXI nos están dando las herramientas necesarias para comenzar a entender cómo la religión prolonga los telómeros del ADN, de los cromosomas, para mejorar los sistemas vitales, la respuesta inmune, las defensas, la salud y el bienestar. Hicieron unos experimentos en monjas para ver cómo vivían las monjas. Las monjas viven más tiempo, son más felices y más estables emocionalmente por sus creencias. Pero lo mismo podemos encontrar en el budismo y en el hinduismo. Las personas muy religiosas viven más tranquilas, menos estrés, porque el hecho de estar rezando, es bien interesante, el hecho de rezar, de meditar, de contemplar o de reflexionar, enfoca nuestro cerebro a un sistema que se llama sistema orientado en tareas. Son redes, conexiones cerebrales que calman la respiración, bajan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, secretan endorfinas y nos sentimos bien. Entonces, si rezamos todas las noches, nos sentiremos bien. Si vamos con el cura, es también interesante esto, y nos sentimos aliviados por decir nuestros pecados, nos sentimos mejor y nos sentimos bien. ¿Por qué vamos con el cura a confesar nuestros pecados si Dios conoce todo? ¿Por qué? Vamos para que nos sintamos mejor. Es de las primeras terapias psicológicas de la humanidad. Si ustedes van con el chamán, si van con las sacerdotisas del templo de Delfos en Grecia hace 2500 años y creen que verdaderamente los van a curar, se van a curar por efecto placebo, que produce hormonas, endorfinas, serotoninas, telómeros, aumenta la respuesta inmune, baja las enfermedades cardíacas y mejora su bienestar. Entonces la ciencia está confirmando que la religión es buena y la religión confirma que la ciencia es buena. Entonces tenemos que entender la ciencia y la religión para entender al ser humano, porque la ciencia y la religión fueron creadas por el ser humano como constructos abstractos mentales para entender la realidad. Entonces la ciencia, la religión, la fe y la razón son como dos almas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, dijo Juan Pablo II en su cíclica Fides Ration, que se llama Fe y Razón. Entonces, eso conlleva a entender que debemos de compaginar y converger la ciencia y la religión para entendernos a nosotros mismos, para aprender a convivir con los demás. ¿Por qué tengo que matar a los otros que piensan diferente de mí? Si todos podemos estar hablando de lo mismo, solo que en diferente idioma, en diferente época, en diferente cultura. Si yo hubiera nacido en el Tíbet, ¿qué fuera ahorita? Budista. Si hubiera nacido en Japón, sintoísta. Si hubiera nacido en Arabia, musulmán. Entonces, la cultura es lo que hereda la religión. No es la que la quiero hacer. Ahora, si yo quiero cambiar después, es cosa mía. Pero eso no es trascendental. Sin embargo, puede ser crucial para una persona que se enfrenta ante la duda de lo que es Dios, el alma y el espíritu, y no logra comprender lo que debería de comprender. Pero cuando comenzamos a entender un video de YouTube, nos queremos muy sabios. Pero conforme comenzamos a investigar, va bajando nuestra confianza hasta llegar a un punto en el cual sí podemos decir que solo sabemos que no sabemos nada, como dijo Sócrates, porque sabe mucho.
Pero el ignorante que mira un video de YouTube que cree que todo lo sabe va a decir que las vacunas no sirven, o que la política es buena, o que el dinero nunca se va a acabar, porque no sabe todas las consecuencias. Eso se llama efecto de Dunning-Kruger. Y lo tenemos todos. Y en un curso de educación, en cualquier sentido, los principiantes se sienten muy motivados a creerse mucho porque leyeron poco. Pero conforme comienzan a avanzar en su investigación y en su aprendizaje, la confianza va bajando porque saben todos los efectos secundarios, todas las complicaciones. Bueno, comienzan a aprender que todo se puede poner más difícil. Entonces eso ya su confianza va bajando porque se dan cuenta de las posibilidades y del verdadero conocimiento del ser humano. Entonces, ese punto de sabiduría se alcanza en el 1% de la población. El 99% se queda confianza con poco conocimiento, porque no nos gusta leer. Tenemos que gastar más energía para aprender. Y después de cualquier video de YouTube nos babosea. Porque todos miran videos de YouTube y todos creen eso, pero es mentira. Yo les acepto y yo les digo, cualquier idea humana tiene parte de verdad y parte de mentira, como dijo Nietzsche. Nietzsche en la filosofía dijo, la verdad es la mentira que ha logrado sobreponerse. No existen hechos, solo existen interpretaciones. La verdad es como un constructo abstracto mental, un castillo de telarañas que se mecen en el mar ante tempestades imposibles de razonar. Por decir algunas cuantas. Entonces, las verdades hay que reinterpretarlas y entenderlas se llama posmodernismo. Muchas gracias, doctor. Se nos terminó el tiempo, doctor. Había por ahí un par de preguntitas, pero ya no tenemos tiempo, doctor. Siempre vamos a seguir abordando estos temas. Por hoy, pues, se nos terminó el tiempo y le damos las gracias, doctor. Igualmente, Edgar, saludos a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros. Ahí puede usted encontrar todos estos temas del libro Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Gracias, ahí está Moriví. Gracias, amigos, por su audiencia. Esto fue Conexión Académica.